¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es una bendición poderme dirigir una vez más hasta la intimidad de tu casa. Mi nombre es Bernie Solares y me gustaría que durante los siguientes minutos podamos compartir un tiempo reflexionando en la palabra de Dios. No quiero hablarte de religión, quiero hablarte de principios que van a hacer que nuestras vidas cada día se encaminen al propósito de agradar a nuestro Dios. Así que durante los siguientes minutos te pido que no le cambies y que si estás dispuesto a abrir tu Biblia, no importa la versión que tengas, sino el contenido que encuentres, me acompañes haciendo una oración. Y me gustaría que ahí donde estés cierres tus ojos por un instante. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de tener este programa. Gracias por cada persona que toma su tiempo para poder escucharlo y poder reflexionar en tus principios. Yo te pido que en esta oportunidad tú me uses para poder ser un instrumento tuyo, para que esta palabra cobre vida en nuestra vida y que podamos entenderla y podamos ponerla en práctica, porque reconocemos que tú bendices al hacedor, no solamente al oidor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el anterior programa estuvimos hablando un principio que la Biblia nos enseña en el libro de Mateo 5:37, y aquí es Jesús enseñando sobre los juramentos, pero me voy dirigiendo específicamente al verso 37, donde dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y meditábamos un poco sobre la sensibilidad que nosotros tenemos a cambiar de opinión. Mirábamos un poco sobre lo que sucedió en el caso de Adán y Eva después de haber recibido la instrucción del Padre en el huerto del Edén, ¿verdad? De no comer del árbol del bien y del mal, pero simplemente es porque se les apareció la serpiente, que dice que era muy astuta, y les hizo ciertas preguntas, les cuestionó sobre los principios que Dios les había dado, ¿verdad? Y ellos, fue tal el cuestionamiento que ese cuestionamiento provocó que ellos abrieran sus ojos y vieran eso que Dios dijo que no lo hicieran como algo codiciable, como algo deseable. Y meditábamos sobre el punto de vista de cuán susceptibles somos nosotros como seres humanos a cambiar nuestro punto de vista. Nosotros creemos de que hoy por hoy el criterio de cada persona está en juego, y es tan fuerte la situación que cada vez que se hace un negocio no se puede confiar en la palabra. Tenemos que dirigirnos a abogados y notarios que den fe de los negocios que se estén haciendo. De igual manera en el matrimonio, ¿verdad? Hay amores que tienen que ser sellados con los testigos, delante de testigos presentes en las leyes civiles y delante de Dios, porque lo que se promete en cierto momento emocional de la vida, conforme el transcurrir del tiempo, muchas personas tendemos a cambiar. Y digo tendemos porque muchos como seres humanos hemos caído en ese momento. Y quizás yo no vengo a hablarte para acusarte, vengo a reflexionar, porque posiblemente hay áreas donde todos necesitamos reflexionar y cambiar. Y es ahí donde nos tomamos una pausa para decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder mejorar? Porque de alguna manera, si tú te encuentras como padre de familia, debes de reconocer que al tener hijos, tus hijos están imitando tu conducta. Y entendemos de que ellos aprenden más de lo que hacemos que de lo que hablamos. Y eso sí se vuelve un tema muy interesante, porque entonces yo debo de procurar que mis generaciones puedan llegar mucho más alto de lo que yo llegué. Yo no quiero dejarle una herencia a mis generaciones de pecado, no quiero dejarles una herencia de vicios, sino que quiero abrirles el camino para que ellos vuelen más alto de lo que yo lo pude hacer en la vida. Y entiendo de que no todos empezamos del mismo lugar, pero acordémonos que vamos para el mismo destino, y ese destino está en los cielos con nuestro Padre Celestial. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, debes de esforzarte por esa razón. Pero yo meditaba un poco sobre esto porque muchos en el caminar tienden a apartarse de aquel camino que un día decidieron llevar.
Por ejemplo, hay personas que deciden seguir y buscar los caminos de Dios a través de asistir a una iglesia y de repente dejan de asistir. Y nosotros a lo largo de la vida vemos personas que se inscriben en la universidad pero no terminan en una carrera, en el instituto, en la escuela, pero dejan de comenzar o dejan de continuar y poder concluir lo que un día comenzaron. Pero realmente la Biblia nos enseña a que debemos de mantener nuestra palabra y sobre todo lo entendemos que es a través del conocimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque nosotros debemos de reconocer que solos es bien difícil, pero todo lo podemos en Cristo, dice la palabra en el libro de Filipenses. Dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando nos dice de poder es seña de que tú puedes cuando tú quieres. El problema es cuando yo no quiero. Ahí es un tema muy complicado en la vida de diferentes jóvenes. Y entonces yo encuentro de que mucho de lo que nosotros vivimos se basa en el tema de que todavía no quieres. Y entonces yo seguía meditando en este tema, ¿verdad? Porque me parece muy interesante y muy amplio, ¿verdad? Porque a veces uno dice, cuando habla de sí, sí, no, no, uno dice, pues bueno, es que yo, por ejemplo, dice el borracho, borracho nací, borracho me he de morir. O dice aquel otro, es que mi papá fue mujeriego y yo soy mujeriego. Y entonces uno dice, ya vio que mi sí es sí y mi no es no. O muchas veces con aquellas actitudes o pensamientos machistas, ¿verdad? Aquí mando yo, ¿verdad? O con aquel pensamiento feminista de aquellas mujeres de que ya no quieren tomar en cuenta la opinión de su esposo. Y entonces, ¿qué es lo que sí se nos permite y qué es lo que no se nos permite? La Biblia nos habla a un principio en el libro de 1 Corintios. Y quisiera que si usted tiene su Biblia, usted me pueda acompañar a 1 Corintios 14:20. Yo leo de la Reina Valera del 60. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, aquí hay algo. Nosotros debemos de, yo creo que la palabra es muy clara, niños en la forma de pensar. Jesús comparó a los niños cuando dijo, si no fueras como niños no entrarías al reino de los cielos. Pero también la Biblia nos manda de que debemos de ser niños en la malicia, ¿verdad? Una cosa es no querer crecer y quererme decir, no, Jesús dijo que yo me debería de quedar como un niño para poder entrar en el reino de los cielos, pero Jesús a lo que quería decir es en la confianza, en la malicia que tiene un niño con un pensamiento más puro, porque a medida que el ser humano crece y se va dando cuenta de las diferencias, va creciendo su malicia, va creciendo. Entonces, pero en lo espiritual nosotros debemos de desarrollar, de crecer. Y es como cuando tú estudias, tú tienes una forma de pensar en hacer algo determinado, pero cuando viene el conocimiento a tu vida, tú cambias tu forma de pensar. Es como por así decirlo, es como cuando tú compras un artefacto electrónico, un electrodoméstico, y viene uno y sin leer el manual de instrucciones pretendes usarlo, conectarlo a la luz eléctrica y ver para qué funciona cada botón. Pero si, por ejemplo, es la manera que yo viniera y práctica quisiera hacer que las cosas funcionen, pero si yo vengo y primero comienzo a leer el manual de instrucciones, esas instrucciones van a cambiar mi pensamiento para que yo pueda aprender a utilizar mejor ese aparato que compré. Y entonces ahí es donde dice el crecer, el madurar en la fe va a hacer que tus pensamientos se renueven. Esa parte sí es renovable, porque tú puedes tener un criterio hoy, pero de acuerdo al conocimiento que tengas puedes ir cambiando tu criterio. Por eso la Biblia dice, sed niños en vuestra malicia, pero maduros en tu forma de pensar. Y entonces, si te das cuenta, la Biblia lo sigue enseñando en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Te lo leo acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice,
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder conocer, para poder entender o comprobar la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, debemos de transformar nuestro entendimiento. Ese entendimiento va a ser renovado constantemente. Como cuando, por ejemplo, usted de repente se enferma y visita al doctor. Y viene el doctor, le hace el diagnóstico, un chequeo médico, y el doctor le dice que después de hacerle unas preguntas, qué come, en qué ocupa su tiempo, comienza a decirle, bueno, mire, en realidad usted tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, principalmente si le están diagnosticando alguna diabetes o cosas como así en ese sentido. Entonces uno viene y dice, el azúcar es el mismo alimento que yo pensaba que me estaba yo comiendo para nutrirme, para poder obtener energía, era la razón del causante de mi enfermedad. Y entonces usted entiende que por medio de la renovación usted cambia su entendimiento, y ese entendimiento lo provoca que tome decisiones que lo van a llevar a un lugar más correcto. Entonces ahí es donde uno se va ubicando. Todo este entendimiento te va a llevar a tomar mejores decisiones en tu vida. Pero a lo que Jesús se refería, sí, sí, no, no, es en mantener la conducta, ¿verdad? De lo que Él te quiere que tú hagas, de lo que Él quiere que yo haga a través de sus mandamientos, ¿verdad? Esos mandamientos no son sugerencias, son mandamientos. Y eso es lo interesante, porque Jesús nos manda a que constantemente cambiemos nuestras formas de pensar, pero nos renovemos para ser mejores. Pero hay cosas que no podemos ceder, ¿verdad? Como por ejemplo, usted dice, yo voy a servir a Dios, eso significa apartarme de tentaciones del mundo. Entonces, eso es muy claro cuando hay una decisión determinada. Yo en lo personal sé que esto no es fácil, porque la corriente del mundo es grande y pareciera que todos te invitan a pecar y fuera lo más fácil y lo más de moda, pero realmente ese camino flojo no te llega a un destino bueno. Tienes que empezar a pensar que debes de cambiar tu forma de pensar para poder llegar a obtener la promesa que Dios tiene para tu vida. Y yo constantemente veo que Jesús trataba eso con las personas, encontraba qué tipo de pensamiento tenían, cuál era la instrucción que tenían, y si era mala, comenzaba a cambiarles el pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, les leo diferentes enseñanzas en las bienaventuranzas, o en el famoso Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Y en el versículo 21 dice algo así, obsérvelo como lo dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero observe, pero yo os digo, dice en el 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, observe algo, Jesús encontró lo que ellos entendían, creían, pero viene y les presenta una renovación de su entendimiento. Pero yo os digo, y aquí es donde le amplía el contexto, aquí es donde es lo que sí podemos nosotros cambiar, renovar, cambiar para poder entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, yo continúo leyendo en la Sagrada Escritura, y se da cuenta usted que él encuentra más contextos. En el versículo 27, siempre del mismo capítulo, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, o sea, observe aquí, no quita el mandamiento, amplía el concepto del mandamiento. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es claro, Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplir la ley, Jesús vino a enseñarnos que sí se puede. Pero entonces usted constantemente, por ejemplo, hoy que estamos leyendo aquí la palabra, mi pensamiento está cambiando, se está renovando, y estoy comenzando a pensar, bueno,
¿En realidad lo que hago es correcto? ¿O lo estoy haciendo de la manera que me produzca el efecto que yo esperara? Porque toda oración usted espera una respuesta, o me equivoco. No importa la religión que usted profese, usted cada vez que ora y tiene una necesidad, esperamos la respuesta de Dios. Yo soy uno de ellos, porque yo estoy creyendo que mi Dios es vivo y es todopoderoso, y Él puede, y Él sabe, y Él quiere bendecirte. Pero es importante de que nosotros nos sigamos confrontando con las verdades de la palabra de Dios. Mire el versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cambiando el principio, ampliando el principio. Igualmente en el verso 38, ¿verdad? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y continúa la instrucción. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto estás dispuesto a renovarte para poder querer ser más agradable delante de Dios? Porque a veces uno dice, bueno, quiero los beneficios de Dios, pero no quiero el compromiso con Dios. ¿Cómo así? Ir el domingo a la iglesia, usted sabe que es un compromiso con Dios. Pero mucha gente dice, no, el domingo tengo partido, tengo compromiso, es mi día de descanso. ¿Y en qué momento se nos olvida que el día domingo no es mi día, es el día del Señor? Y es el día donde nosotros debemos de apartar para congregarnos, para buscar del Señor, para buscar querer entender la voluntad de Él para mi vida. Es el primer día de la semana y la Biblia nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si la semilla es buena, el fruto será bueno. Pero si no quieres un compromiso con Dios, ¿con qué derecho te acercarías a Dios a pedirle un beneficio? Claro, Dios es bueno, claro, pero todo lo que el hombre siembre, eso coseche. Dice Gálatas capítulo 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y entonces nos topamos con una generación que es muy convenenciera. Para lo que le conviene dice sí, y para lo que le conviene dice no. Entonces, esto de buscar a Dios no es lo que a ti te convenga o a mí me convenga, es lo que Dios dice que hagamos, y esos se llaman mandamientos y hay que cumplirlos, y esos no se cuestionan. Ahora la pregunta sería, ¿qué tantos argumentos pongo yo o excusas para no hacer lo que Dios dice que yo haga? Yo necesito obtener la libertad en mi vida, la busco, la anhelo, la necesito. Jesús decía algo en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 32, y yo estoy seguro que muchos ya lo han leído, pero leámoslo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese texto sin el anterior no estaría completo, porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo donde debes de permanecer es en lo que la palabra de Dios dice. Si no la conoces, si no dedicas tiempo para escucharla, si no dedicas tiempo para leerla, ¿cómo te hará libre esa verdad? Yo te pregunto, ¿de qué manera podrías obtener la libertad? La libertad no la vas a obtener, solo con escuchar este mensaje y decir amén. No, la libertad la vas a obtener cuando decidas cumplir la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso sí debes de transformar, porque si hoy eres de aquellos que solo excusas para orar, para ir a la iglesia, cuando te invitan a un grupo, cuando te invitan a hacer algo bueno, cuando te invitan a dar y compartir, si eres de ellos, si no estás renovando tus pensamientos para lo bueno, no vas a lograr llegar a obtener lo que la Biblia promete, porque cada promesa en la palabra de Dios es condicional. Deuteronomio capítulo 28 dice, bendiciones de la obediencia. No hay obediencia si primero tú no debas hacer una acción. Es como decirte algo,
termino con esto, como decirte, Dios te dio a ti la vida y esa vida ahora es decisión tuya si se la devuelves a Dios, quien te la dio. Imagínate, hay muchas personas viviendo para su ego, para su yo, pensando solo en sí mismos, no pensando en aquel que les dio la oportunidad de estar respirando en este momento, no pensando en aquel que les dio alimento quizás este día, que te dio familia, que te dio esa casa que tienes, esa ropa que vistes, que te dio la oportunidad de estar aquí hoy, no pensando en aquel que todo lo dio por ti en la cruz del Calvario. Y por eso, Él sí vale la pena que cambies tu forma de pensar. La tentación no, el diablo no, la serpiente no, a la serpiente no, con ella ni se platica, con ella ni se detiene uno a tratar de conversar, con Dios sí. Con nuestro Padre Celestial, sí. Con Él es el único que vale la pena dedicar tiempo para decirle, Señor, aquí está mi vida y necesito que tú la transformes y hagas tu voluntad en ella. No soy quien yo para juzgarte, pero estás viviendo la vida que crees que Cristo Jesús pagó por ella. A Jesús le costó tan cara tu salvación, pero tan cara, como para nosotros vivir una vida tan barata, perdidos en vicios, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo. Ya basta, haz una pausa y toma una decisión por ti mismo. Regresa al regazo de tu Padre. No te estoy diciendo a qué iglesia vayas, te estoy diciendo regresa al regazo de tu Padre. Ora para que Él te dirija a donde debes de asistir, pero no te quedes de brazos cruzados cuando Dios quiere darte muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Espero poderte saludar en el próximo programa.